tercer aniversario. Estamos en el segundo coloquio internacional, la irrupción de lo digital en la radio. En esta ocasión tendremos un panel sobre las radios universitarias y su tratamiento de la coyuntura. Brevemente, pues daría pues la modalidad de este panel, de este tercer panel, y pues tiene una duración de 1 hora y media, en la que pues se hará una breve presentación de los panelistas, luego una presentación por mi parte de un tema central muy ligero para que sean los panelistas pues quienes tienen 5 minutos cada uno para hacer una primera ronda. Posteriormente conduciríamos una segunda reflexión igualmente con 5 minutos para cada uno de nuestros compañeros de mesa, y finalmente nuestros invitados responderían las preguntas planteadas por los asistentes a través de las redes sociales y de las plataformas. Sin más, pues un gusto tenerlos a todos ustedes. Tenemos con nosotros a Ivanova Nieto Nasput, quien es presidenta de la Red Iberoamericana Radio Internacional Universitaria y presidenta de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Trabaja en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Es fundadora de la Radio Universitaria de la Universidad Central desde septiembre del 2020. Ejerce el cargo de presidenta de la Red de Radios Universitarias, que le integran 14 emisoras universitarias de todo el país. Desde noviembre del 2021 preside Radio Internacional Universitaria, la red de redes de radios universitarias de Iberoamérica. Se dedica al periodismo cultural en los ámbitos de música y cocina tradicional. Ha dirigido series de producción sonora como Música, El calor del fuego, Sagrado, Mi plato favorito, podcast Zoonosis, Un mundo complejo. Ha sido guionista de varias producciones radiales para CIESPAL, la UNICEF, la UNESCO, etc. Tiene una maestría en estudios de la cultura con énfasis y artes y estudios visuales por la Universidad Andina Simón Bolívar. Nos acompaña también Julieta Marón, de la radio de la Universidad de Guadalajara de México. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO, maestra y doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con más de 35 años de experiencia en radio como conductora, programadora y productora, tanto en medios públicos como privados. Además, es compositora de 4 discos editados y fotógrafa con 3 libros. Es la actual directora de Radio Universidad de Guadalajara, México. Un saludo cordial, la bienvenida a Julieta. Nos acompaña también Efraín Luna, quien es director gerente de la UCSG Radio Ecuador, licenciado en periodismo, máster en educación superior y doctorando en la Universidad de La Habana. Es subdecano de la Facultad de Periodismo de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, exdirector de la carrera de comunicación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es director de contenidos radiales en CRE, profesor en los Centros de Educación Superior, Universidad Católica de Guayaquil, Universidad Laica de Guayaquil, Universidad de Espíritu Santo y director gerente de UCSG Radio. Y Marcelo Alvarado Moraga desde Chile está también con nosotros, periodista con 20 años de experiencia en radio. Ha realizado producción, edición, conducción de programas, actualmente ADN, Radio Bio Bio, Radio Futuro, Radio Concierto, dirige Radio USACH y conduce el programa del mediodía Estación Central, que se enfoca en la actualidad nacional e internacional. En efecto, pues, queridos amigos y amigas que están con nosotros, tenemos a 4 amigos, a 4 especialistas, a 4 profundos conocedores de la temática de la comunicación, la radio universitaria, y con ellos empezamos en el orden que les he manifestado las intervenciones. Comenzaríamos quizás con una breve reflexión sobre esta temática que estamos trabajando el día de hoy. La radio universitaria posibilita poner lo académico al alcance de la colectividad, permite abrir las aulas a la sociedad,
hace que las opiniones y criterios de los estamentos de las universidades puedan ser escuchados por públicos mayores a los claustros, no en un sentido competitivo con los expertos que prefieren los medios, sino como un ánimo eminentemente educativo. Una rápida revisión de las parrillas de programas de varias emisoras universitarias nos da cuenta de que las coyunturas nacionales y mundiales tienen interés y espacios destacados conducidos por catedráticos o equipos de estudiantes. Es un nuevo camino que debe continuar. Me presento finalmente yo, soy Alexis Oviedo, docente de la Universidad Andina y conductor del programa de educación de la Radio Voz Andina Internacional, conductor, productor del programa Rompe el Muro. Quizás en este contexto podríamos hablar del rol de la radio, de ese rol que trasciende la academia, que vincula la academia, esa torre de marfil que quizás puede estar alejada del público, del pueblo, que está centrada en los discursos, pues quizás ampulosos, sesudos, y vincularse con la comunidad, vincularse con el saber cotidiano y vincularse también con la coyuntura. ¿Cómo se da esta experiencia? ¿Es una mediación pedagógica? ¿Es un trabajo más articulado? ¿Es una presencia que comunicacionalmente trasciende el ámbito de las letras para vincularse con los lenguajes, con las cotidianidades? Esa quizás sería una primera propuesta para desarrollar una radio universitaria, diferenciándose de las emisoras, de las radios, y asimismo vinculándose con lo que sería la universidad, acercándose hacia el pueblo en otra de las dimensiones de vinculación de comunidad. Ivanova, por favor, tu reflexión sobre este o sobre los temas vinculados a este gran coloquio que estamos realizando ahora. Muchas gracias, Alexis. Es un gusto celebrar con este evento los 3 años de Radio Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, a quien mando un saludo caluroso. También es muy bueno encontrarme con compañeros, mis contertulios, son parte de la red ecuatoriana Efraín, expresidente de la RUE también, y con Julieta, que es parte de la red de las radios universitarias de México, que pertenece a la RUE. Igual, creo que también Marcelo Moraga desde Chile pertenece a la RUE, ¿no? Donde su presidente es David Dama, ¿ya? Es un gusto entonces estar aquí en ese sentido. Respondiendo a tu planteamiento, creo que es importantísimo, ¿no es cierto?, estos espacios porque nos permite entender qué función cumple la radio universitaria. Y hay que entender que la radio universitaria no es una radio comercial, primero, es decir, responde y mira a los ciudadanos como tal, no como clientes, ¿no? No como las personas a las que intentamos convencer con la publicidad, sino con personas, con ciudadanos, con derechos. Por eso la radio universitaria brinda un servicio, pero también en el ámbito del derecho a la comunicación, ¿no? Yo creo que hay varias cosas de las que señalaste que efectivamente pasa por la radio universitaria. La una es esta vinculación con la sociedad desde una mirada distinta, ¿no? O sea, desde, yo diría, desde entregar información o contenidos en general, mejor trabajados no para competir con otros, sino como construidos de otra manera, ¿no? Desde la educomunicación se puede hablar. Por supuesto que también en ese sentido hay una mediación pedagógica, es decir, no es que intentamos educar, sino que intentamos dar otros elementos para que se tenga una amplitud de criterio frente a la información, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que no te dan los medios tradicionales, digamos, ¿ya? Sino que nosotros podemos, aunque no tenemos ese músculo económico para aguantar, sostener un informativo el día a día, sí podemos
tener buenos análisis, ¿no? Buenos análisis con fuentes verificadas y confiables, contrastación de fuentes, además, con investigación previa. Nosotros nos tomamos con más calma, al no competir ni tener la primicia, ¿no es cierto? Nos tomamos con más calma, tenemos además en nuestra propia casa las fuentes, los expertos, la gente que sabe interdisciplinarmente, miramos un hecho y eso nos permite tejer un relato distinto al de los medios tradicionales que puede aportar a la gente dándole elementos para la reflexión y la confección de un hecho, más allá de qué lado estén, ¿no es cierto? Sino que si le damos elementos va a ampliar su criterio. La otra cosa es importante también que entender que nosotros no vamos a hacer una educación tradicional, ¿no es cierto? Es decir, la Andina mismo tiene, la Voz Internacional Andina, tiene un programa de filosofía, por poner un ejemplo, nada más, ¿no? Entonces no se trata de hablar en difícil, digamos, sino que esto, ¿no? La filosofía es tan cotidiana cuando la entendemos, ¿no es cierto? Entonces es trascender con un lenguaje más cercano a la gente, cotidiano, desde lo más profundo. Ese es el reto, ¿no? No hablar en difícil, digamos, porque estamos hablando para un montón de gente hacia afuera, no son nuestros estudiantes, es la sociedad. Y en ese sentido sí aporta las radios universitarias a la comprensión de diferentes ámbitos, temáticas. Por ejemplo, ahora el ámbito económico que tanto nos golpea América Latina, ¿no? Yo veía esta mañana que ya ha subido la gasolina aquí en Ecuador, ¿no? La super ha subido hasta casi a... ¿Cuántos minutos me quedan? Perdón, uno, ¿ya? Entonces, es importante, no es casual, no es solo justificar, está ahí la guerra, sino qué hay detrás de todo eso, y ahí romperemos esa idea de lo que ocurre, es lo normal o se naturaliza la situación de desigualdad, por ejemplo, en la que vivimos. Gracias. Muchas gracias, querida Ivanova. En efecto, elementos muy importantes que subrayas. La academia deja de hablar en difícil para hablar en fácil. No estamos con estudiantes formados, estamos dirigiéndonos al amplio público que conoce mucho, poco o nada del tema tratado. Enseguida, pues, damos dentro de este diálogo el paso a Julieta Marón. Apreciada Julieta, asimismo, nuevamente tus reflexiones sobre esta temática. Gracias, buenos días. Estamos en el mismo horario y coincido totalmente con lo que comenta Ivanova. Una característica general de las radios universitarias, de los medios públicos, es que somos una alternativa o una opción en el cuadrante dial, no sé cómo le llamamos, en relación a los objetivos que buscamos. Otra característica muy importante es los contenidos que manejamos. Eso es muy importante. Las otras emisoras, más que contenidos, buscan tendencias. Nos concretamos, por ejemplo, en el tema de las noticias. Otros noticieros buscan cubrir lo que se llama aquí las fuentes. Y nosotros buscamos también no solo eso, no solamente la coyuntura, que es de lo que hablaban en un principio, sino tener líneas de investigación en las que se dé seguimiento a un tema específico más a profundidad. Eso es algo muy importante también para nosotros. Y bueno, no puedo hablar de otra cosa que de mi experiencia en 35 años en un medio público. Y nosotros dividimos, en el caso de Radio Universidad de Guadalajara, los tipos de programas más o menos en tres. Los programas muy especializados, por ejemplo, que hablan de, en la parte musical, del metal, del jazz, etcétera, y esos son públicos muy especializados, los que gustan del jazz, los que gustan del metal, pero tenemos un amplio espectro de públicos o nichos, como se le puede llamar en la mercadotecnia. Luego tenemos los programas que son híbridos, que son como para públicos que no existe tal exactamente, pero heterogéneos, que cubren, por ejemplo,
necesidades o intereses muy generales. Y después tenemos los programas que son para creación o formación de públicos, que son como digamos que una tercera característica de los programas. Y elaboramos, cuando entramos a la dirección, de acuerdo a lo que se llama el branding, lo que serían estrategias de diferenciación entre un medio público, universitario y cultural, que tenemos esas tres características en relación a los medios comerciales. Y dice así: no somos emisoras de hits, somos emisoras de contenidos, como lo mencionaba en un inicio. No somos emisoras de tendencias, somos emisoras que tenemos valores propios. No somos emisoras con perfiles comerciales, sino con perfiles sociales, críticos y de divulgación. No somos emisoras de noticias, somos emisoras con información, que lo consideramos muy distinto, con información contextualizada y con líneas de investigación, como comentaba. No somos emisoras con espectros de audiencia específicos, sino somos emisoras con amplio espectro de audiencias, que es distinto. No tomamos decisiones en función al rating o a la comercialización, sino con relación a las necesidades que nosotros encontramos en el ámbito social. Eso es algo muy importante, así que siempre estamos en un constante reto de no el qué, que ya lo menciono, sino el cómo hacerlo, porque el cómo hacerlo es muy importante, porque ese darnos el tiempo también significa un reto en el sentido de lo que está pasando actualmente. Por ejemplo, como experiencia, tengo sobrinas millennials que me comentan, pues yo escucho en Spotify un noticiero de 5 minutos y ahí me entero de todo muy rápido. Entonces, el día que yo escuché ese comentario en una reunión familiar, pues me llevó a una reflexión muy profunda de ese cómo que les menciono, ¿no? Que tenemos que buscar discursos, que es parte del reto, y lo que tenemos que hacer cotidianamente, no nos podemos quedar a decir ya estamos en lo correcto, porque todo sigue avanzando. Entonces, parte de ese reto es buscar ese cómo que llegue a las nuevas audiencias, a las nuevas generaciones, y parte de ese reto es no envejecer como medios. Yo escuchaba, ya, por último, a un compañero en una emisora también pública de otro lugar que decía, cada que se muere alguien nosotros del auditorio, tenemos una esquela, es decir, el reto es no envejecer y seguir lo que serían las nuevas estrategias para tener auditorio, porque también eso es un reto. Bueno, me quedé corta con lo que traía preparado, pero bueno. Va, gracias. Tenemos otra ronda, otros 5 minutos para seguir desarrollando. Gracias. En efecto, ¿qué caracteriza la universidad? ¿Qué somos y cómo nos diferenciamos de otras radios, ¿no? De las radios, si se llama comercial. Y oyendo tu anécdota de los millennials, también me recuerda algo de que alguna vez un invitado me dijo, le dije, ¿puedes venir? Me dice, ¿pero quién escucha radio ahora? La radio es de la época de mi abuelo, me dijo. Entonces, ¿escuchamos radio ahora? Es esa reflexión, sí, en efecto, está el internet, pero está el Facebook, el Instagram, las redes, está la televisión, el Netflix y todo. ¿Escuchamos radio? Pero ¿en qué medida es también eso un reto y una irrupción? Pero más de estas reflexiones nos las da Marcelo Alvarado desde Chile, que le veo con un paisaje fantástico atrás, además. Sí. Bienvenido Marcelo. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Santiago de Chile, la tercera más antigua de nuestro país y la segunda pública. Está la Universidad de Chile, está la Universidad Católica y estamos nosotros. Así que un agrado estar con ustedes. Bueno, la descripción que hicieron cada una, Ivanova y también Julieta, sobre la radio universitaria es muy similar a lo que sucede en Chile. Pero nosotros venimos en una crisis desde hace 3 años
Y esta crisis se debe, a diferencia de muchos países de América Latina, que Chile no tiene medios públicos. En Chile, como ustedes saben, la gran parte de la crisis política y económica es porque todos nuestros derechos sociales son privados. El agua es privada, la educación es privada, la salud es privada, los fondos de pensiones son privados. Entonces, toda esta crisis generó que no existan medios públicos, salvo Televisión Nacional de Chile, pero que compite en el mercado como un canal comercial. A diferencia de las radios universitarias, que son financiadas por las universidades, pero no tienen demasiada llegada al público en general. No tienen una gran audiencia, ¿ya? Y esa fue la primera reflexión cuando yo llegué acá a la Radio USACH sobre cómo podemos aumentar la incidencia y la voz de nuestra universidad en la sociedad chilena. Nosotros somos una radio que llega solamente a la capital, a Santiago, pero a través de la web llegamos a todo Chile. Y el tema es cómo una radio universitaria puede hacer llegar su opinión, sus académicas, sus académicos, su análisis de la sociedad a un mayor público. Y creo que la reflexión que uno lo debe llevar es, ¿nos mantenemos siempre entre las cuatro paredes de la universidad o tratamos de apostar también por conquistar nuevos oyentes, nuevas audiencias? Pero ¿cómo se hace eso? Según lo que hemos nosotros visto y lo que estamos experimentando, es no competir en el mercado por la publicidad, pero sí salir a competir con la calidad de la información, con música, con propuestas innovadoras de programas, con propuestas, con, entre comillas, rostros de radio conocidos por la población chilena, para que si vinieran a nuestro medio. Y la situación después del estallido social del 19 de octubre, quedaron muchos periodistas fuera de sus trabajos por un tema político, porque en Chile existe concentración de medios, sobre todo en radios y televisión. En Chile los banqueros son dueños de radio, de televisión, los dueños del retail, o sea, de los grandes supermercados, de las grandes compañías de ventas, son dueños de radio y televisión y bancos. O sea, pueden ver más o menos el panorama que les pinto, y las radios universitarias son tal vez las únicas que están libres, entre comillas, del poder del dinero de esta gente. Entonces nosotros hicimos la apuesta de salir a competir al mercado, de salir a competir con música innovadora, con programas innovadores, con gente reconocida que la universidad quiso contratar para venir a este proyecto, periodistas que eran muy destacados, que trabajaban en televisión, trabajaban en radio y que dejaron de trabajar por temas políticos, se vinieron a trabajar con nosotros. Entonces, el panorama que ustedes me comentan es de la radio universitaria acá en Chile también. Pero nosotros hacemos la apuesta de que la radio universitaria salga al mundo, conquiste oyentes, no que solamente se quede en académicas, en académicos, en funcionarios. Entonces nosotros sorprendemos con programas de ciencia, por ejemplo, que va todos los días, que se llama All You Need Is Lab, como la canción de los Beatles, pero en vez de Love, laboratorio. Tenemos columnas de opinión de astrónomos que están en la NASA, por ejemplo, que va todos los jueves, y va por televisión y va por radio. Tenemos programas que destacan la música chilena, sábados y domingos. En Chile tenemos obligatoriedad de poner el 20% de la música chilena, y nosotros lo cumplimos con creces. Y hay otros medios que son competitivos y que dicen que la música chilena no es competitiva, pero a nosotros nos va muy bien con esa música. Entonces, también damos una visibilidad, creo yo, importante a todas las académicas y académicos de la universidad. Se posicionan con temáticas dentro de nuestra radio y posteriormente lo llaman de otros canales de televisión de esta prensa finalmente que está controlada por estos medios. Entonces, el experimento que hemos hecho nosotros en estos 2 años nos ha permitido triplicar la audiencia en 2 años. Ya vamos en 120.000 personas que nos escuchan diariamente, antes eran 30.000. Tenemos programas también que tienen que ver con información, como comentábamos ahí al inicio. Transmitimos partidos de fútbol, por ejemplo. O sea, la apuesta que hemos hecho es muy distinta a lo que era antes, entendía la radio universitaria. Y transmitimos los partidos de fútbol porque también nos da audiencia.
transmitimos programas de análisis político, programas de compañía. Ahora vamos a empezar a apoyar a la Convención Constituyente. Vamos a hacer despachos desde el mismo lugar donde se están realizando la Convención Constituyente, con constituyentes que tienen que entregar su propuesta de constitución el 4 de septiembre. Entonces, la apuesta que hemos hecho hasta el momento ha sido valorada, no solamente por las personas que nos trajeron, hablemos de prorrectoría, rectoría, académicos, estudiantes de la universidad también, pero sobre todo por las y los oyentes que se han sumado en el último tiempo. Como les digo, hemos aumentado en más de 80.000 los oyentes diarios que tiene la radio en 2 años. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Una experiencia, pues, queridos asistentes a este diálogo, una experiencia sin duda retadora, competir con las otras radios, tener 120.000 escuchas diarios, pues es un número que tiene peso en verdad, y eso también pues nos pone a pensar a los que hacemos los programas, ¿no? Yo siempre medito y digo, ¿y el programa que voy a hacer esta semana, cuántos lo van a escuchar? ¿Será que es de interés? ¿Será que no lo es? Damos entonces la bienvenida también a Efraín Luna, que desde Guayaquil, desde la cálidamente hermosa ciudad de Guayaquil, está con nosotros, y en la misma línea de reflexión que venimos realizando, pues cuéntanos. Muchísimas gracias. Realmente lo que he escuchado es el panorama que tienen las radios universitarias. Y también lo que ha dicho Marcelo me parece muy importante, porque nosotros también hemos apostado un poco por ver cómo tenemos mayor audiencia a todos los grandes contenidos que tiene la radio universitaria. Nosotros comenzamos con una audiencia de 0, ¿no? Y todo el mundo, al menos los académicos, no creían en la propuesta y decían, bueno, es para que los chicos jueguen ahí a hacer radio, es para que los practiquen algo y después salgan a los medios. Y la idea primero fue, en la radio de la Universidad Católica, es crear un equipo de trabajo que no sea el maestro, sino que sea un grupo ya de profesionales que maneje la radio, que haya un director, que haya un productor, que hayan operadores, que es lo que se hacía antes en las radios universitarias, e inclusive se hacen en algunas universidades aún, que se deje en manos del maestro de esa área posiblemente y empiezan a hacer algún tipo de actividad. Hay algunos estudiantes excelentes que hacen buenos programas, se van ellos y cuando vienen otros no tienen la misma capacidad y obviamente todo se destruye. Acá lo que pensamos es justamente hacer primero un grupo, y tuve todo el apoyo de la universidad, porque ese es otro grave problema. Si no se entiende el poder que podría, no poder, sino la importancia que tienen las radios universitarias para dar a conocer todo ese bagaje que sucede en la academia, los rectores o las autoridades, no vamos a tener éxito. Hay que tener primero el apoyo desde las autoridades. Y yo creo que ahí, en este sentido, no porque quiera alabar a mis autoridades de mi universidad, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, pero lo entendieron que eso debe darse, o sea, debe haber un apoyo concreto para que pueda funcionar. Volviendo al tema que nos compete el día de hoy, ¿tenemos que pensar en las nuevas audiencias? Por supuesto que sí. En este momento nosotros estamos en el puesto número 7 entre las emisoras AM en la ciudad de Guayaquil. Estamos teniendo una audiencia más o menos de 10.000 personas por día. No es malo. Nunca pensábamos llegar a esos sitios, pero lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hemos combinado cosas creativas con lenguajes sencillos. Lo malo, y ahí voy a decir que Marcelo tiene una ventaja, es que no nos permiten contratar profesionales de muy buena calidad o gente conocida, que creo que podría incrementar esa audiencia de la que estamos hablando. Les voy a plantear a mis autoridades y yo creo que sería una buena idea, porque igualmente los medios en el Ecuador están sufriendo grandes problemas y creo que podrían estar apoyando esa gran labor gente muy conocida que pueda llamar a audiencias o pueda convocar a las audiencias. Entonces,
Desde ese punto de vista también creemos que los estudiantes, a pesar de que no es el fuerte de nuestra audiencia, y ahí hay que entenderse, Radio Universitaria no tiene estudiantes, pero en cambio, ¿cuál fue un poco la política que se aplicó? Un lema, la universidad al servicio de la comunidad a través de la radio. Ese fue el propósito que nosotros tuvimos, estamos hablando de hace 15 años atrás que comenzamos esta radio. O sea, que la universidad sirva a través de la radio a la comunidad, un vínculo con la comunidad. Y creo que ahí estamos haciendo cosas importantes. Ahora, tenemos grandes retos. Ojo, primero, los maestros no quieren ser comunicadores cuando ellos son posiblemente una fuente importante que debemos de alguna manera utilizarlos. Y estamos constantemente llamándolos, venga para acá, hagamos un programa, inclusive nos preguntan, ¿y usted cree que yo sirva para hacer un programa? Si yo solamente hago ciencia, porque haces ciencia y porque puedes y tienes tanto conocimiento, puedes transmitirlo. Pero ustedes creen que sí lo puedes hacer. Y ahí les damos algunos consejos, por ejemplo, de cómo utilizar palabras sencillas, no tan tecnificadas, etcétera, que puedan llegar a las audiencias generales. También, de alguna manera, estamos pensando en el tema de la digitalización y el podcast es una excelente alternativa. Los jóvenes mismos se dan cuenta de que hacer un podcast en radio les está creando audiencias, porque de una u otra manera, ya terminó, de una u otra manera, empiezan ellos a darse cuenta de que su actividad, sus contenidos, su creatividad está siendo apreciada, no en grandes cantidades, pero sí de alguna manera se está dando. Entonces, solamente termino con esto. Sí estamos pensando en nuevas audiencias, por supuesto que sí. Estamos buscando que las redes sociales y los medios digitales sean el apoyo, por supuesto que sí, porque no podemos ver envejecer la radio con un formato en el cual de alguna manera se piensa que ya prácticamente está por morir. Nada más. Muchas gracias, Efraín. De todos los elementos, quizás también debería subrayar el necesario apoyo institucional que debe tener la radio, el apoyo de la institución, el creer por parte de las autoridades de las universidades en un proyecto, el verle su potencial, en tratar de dinamizarlo constantemente, pues es sin duda uno de los retos. Esta es la primera parte, esta primera reflexión que hemos tenido en este diálogo con Ivanova, Julieta, Marcelo, Efraín. Quizás brevemente unas simples ideas que recogen lo que han manifestado nuestros amigos. En este día es, por ejemplo, esta capacidad que no puede perder la radio de mediar pedagógicamente, de vincular en su labor educativa, en su labor cotidiana. Es una radio universitaria. Recordemos, sin embargo, el rol que ha tenido la radio siempre en el caso de nuestro país, en Ecuador. Las escuelas radiofónicas populares fueron un instrumento de alfabetización para la población indígena en los años 70. Fue ese un motivador, una de las fuentes, asimismo, que lograron que se desarrolle la educación intercultural bilingüe en el país. Imagínense, uno de los pilares de una propuesta educativa sólida fue la radio creada por Monseñor Leonidas Proaño, por la Iglesia Liberadora en ese tiempo. Asimismo, esta capacidad que tiene la radio de vincularse y de diferenciarse con las otras, y al mismo tiempo que sigue líneas de investigación académicas y al mismo tiempo que recrea esas líneas de investigación en los contextos particulares. Marcelo planteándonos el reto, sí, como radio universitaria competimos, sí, competimos y lo hacemos bien y encima les ganamos a las radios comerciales, con contenidos distintos, con contenidos innovadores, científicos, con contenidos que surgen desde la universidad y que sin duda enfrentan esos contenidos chatarra a los que estamos acostumbrados en nuestros medios de comunicación. Lastimosamente, que venden
y más que educan, propician la ignorancia de nuestra comunidad, ¿no? Estas breves reflexiones quizás como para que los colegas, los amigos, los invitados a este coloquio pues tengan y pulan las preguntas, que también es una parte muy importante y que estarán gustosos a responder nuestros panelistas. En ese sentido, pues iríamos a esta segunda parte, a esta segunda ronda de reflexión sobre la radio universitaria que estamos trabajando en este panel 3, la radio universitaria y su tratamiento de la coyuntura. Y entonces yo les quisiera invitar pues a hablar de esta segunda parte, el tratamiento de la coyuntura. ¿Qué es esto de la coyuntura? Es ese momento de la historia que es trascendental, ese momento de la historia que sigue una línea estructural, pero que irrumpe y que puede generar oportunidades para las diversas fuerzas que interactúan, si es que hablamos desde una coyuntura política, o asimismo eventos que generan cambios profundos, ¿no? Y tenemos, para citar casos recientes, tenemos en Chile y en Ecuador, tuvimos coyunturas fuertes en el año 2019. Quito, la capital en especial, y el país prácticamente paralizado durante 15 días debido a la coyuntura política del movimiento social y la población de manera espontánea enfrentando al poder neoliberal de ese entonces, que sigue en el caso ecuatoriano todavía en el poder, y en el caso chileno también, que dio lugar pues a toda una eclosión política grande. Y tenemos otra coyuntura que queda marcada por la vida de todos nosotros, que es la coyuntura de la COVID-19. La COVID-19 que el 16 de marzo nos dijeron, chicos, se van a la casa. Así de plano. Yo estaba visitando a mi madre y la visita me duró mes y medio en la casa de mi madre, porque me quedé ahí. No se podía salir, no había bus, no había nada. Pues te quedaste ahí y con todo lo que significó para la educación esta otra coyuntura. La educación mostró las fallas estructurales del sistema, ¿no? La falta de conectividad, la falta de internet, mostró una serie de hechos. Y ahí nuevamente estuvo la radio. La radio estuvo dinamizando en las escuelas rurales, se trabajó con las radios comunitarias, trabajaron, las radios universitarias también lo hicieron. Y pues quizás estas visiones de coyuntura y la radio universitaria sería como mi invitación para desarrollar, articular otras propuestas y otros ámbitos que ustedes lo consideren. En ese sentido, nuevamente doy la palabra a mi querida amiga Ivanova Nieto, con quien hicimos radio en el lejano año 94. Teníamos 12, yo y ella 10 en ese tiempo, éramos chiquitos. y pues entonces, Ivanova, ¿cuáles son tus reflexiones? Es necesario entender qué es la coyuntura, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la coyuntura, hablamos de un momento puntual, ¿sí? Pero también tiene esa coyuntura antecedentes. Esos antecedentes, no es que algo ocurre ahora de pronto, sino que ha habido algo que llega acá como consecuencia, digamos, ¿no es cierto? Y es importante también revisar los contextos. Si no, no vamos a entender. Pasa a ser una noticia más y desaparece, como vemos en muchos noticieros, en muchas redes, ¿no es cierto? Como que algo ocurrió y nada. Si no entendemos los contextos, y para entender esos contextos y construir ese relato que se entienda, debemos saber también cuáles son los actores que participan y qué intereses tiene cada uno de ellos, ¿no? Eso es una de las fallas que hubo a propósito de lo que señalaba Alexis como ejemplo, el tema de octubre 19. Lo que tuvimos en ese momento fue, y puso en evidencia, y eso fue, digamos, a pesar de que es terrible, fue una forma de tomar el pulso. ¿Cuán racistas éramos los ecuatorianos y ecuatorianas?
porque lo que más había era eso, contra todo el movimiento indígena que había salido, ¿no? Sin mirar lo que había ocurrido realmente, lo que había ocurrido en los últimos años y cómo los ajustes económicos nos llevaron a ese punto, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta eso. Lo otro es esa construcción del relato, cómo se hizo, ¿no? Donde lo más preocupante era, se construyó algo así como se destruyó Quito, cuando era un espacio muy concreto donde hubo problemas. Sí, hubo otras cosas y en muchas partes, y Alexis, y para los quienes viven en Quito, Quito siempre está alguna calle arreglándose, está dañada, hay piedras sueltas y todo esto, ¿no? Pero esa vez era más o menos como que todo era responsabilidad de quienes habían salido a las calles, ¿no? Entonces, si miramos así, claro, repetimos ese relato. La radio universitaria, como les decía, no puede competir en esa noticia del día a día, que sale, que salimos, que hacemos calle también, porque no podemos hacerlo desde solo la cabina frente al computador. La radio, la comunicación, el buen periodismo no ha sido reemplazado por la tecnología en la parte de salir a investigar, de hablar con la gente, de sentir qué pasa alrededor, de mezclarse, de preguntar, de meter el micrófono, ¿no? Julieta decía, tiene 35 años de experiencia y sabe que es así. Efraín y Marcelo también, quienes hacemos radio, sabemos que debemos salir. Es chévere sentarse a editar, pero otra cosa es salir y tomar ese pulso, ¿no? En ese sentido también hemos tenido, como señalabas, momentos tan duros como la COVID, ¿no? En nuestro país puso en evidencia las fallas del sistema y del modelo neoliberal, ¿no es cierto? La corrupción, fue corrupción de antes y corrupción en ese momento de una manera inhumana. Tuvimos el caso tan fuerte conocido internacionalmente de lo que ocurrió en Guayaquil y todavía no se resuelve, con cuerpos que todavía no se sabe a quién pertenecen, ¿no? Entonces, donde el periodismo alternativo también ha hecho un buen trabajo como Plan B, perdón que haga la cuña a otro medio, pero es importante como para mirar lo que ocurrió ahí, ¿no? Tuvimos eso, tuvimos las denuncias de corrupción, de gente que manejaba el COE, de que entregaba vituallas y todo eso, ¿no? O sea, a más del dolor y del temor que sentía la gente en el encierro, tuvimos todo eso. Pero ¿qué pasó también del otro lado? Tuvimos la solidaridad, no solo de las personas y de grupos, sino de las radios universitarias, diría yo, que nos confinamos, y el operador tuvo que llevarse a su casa y armar la radio desde su casa y no paramos. Y creo que eso es un factor común a todos, ¿no es cierto? No paramos, porque la radio nunca para, un medio nunca para. Y comenzó a transmitir desde ahí y los periodistas con riesgo de contagio, tomando las medidas, con miedo también, tuvieron que salir, preguntar, hacer. Luego vinieron ya las masivas entrevistas por Zoom o por cualquier plataforma, pero al principio era esto, o sea, ¿cómo vamos a enterarnos si no nos acercamos? ¿Cómo buscar información, no? Y entrar en el riesgo también de contagio, como digo, pero estuvimos todo el tiempo informando, preguntando, buscando especialistas, buscando, entendiendo qué pasaba en la parte zoonótica, ¿no? A ver, esto es transmitido por los animales, ¿cómo? ¿Cómo prevenirlo? ¿Qué más hacer? ¿No? ¿Qué pasaba con la gente, sobre todo los que estaban al frente, ¿no? En primera línea, que eran médicos, emergenciólogos, enfermeras, creo que todos vivimos eso, ¿no? Y hablar con los científicos. Ahí sí yo diría que todas nuestras facultades de institutos vinculados a ciencias médicas fueron la fuente más relevante y la que ayudó a algo que hemos venido hablando, la educación. Y la otra cosa, ¿no es cierto?, para entender primero qué pasaba y cómo prevenir y qué hacer. La otra, los psicólogos, cómo calmar y trabajar con la gente para que no se angustie, ¿no? Pusimos en evidencia que vivíamos en espacios tan pequeños, aumentó la violencia intrafamiliar, los suicidios, los feminicidios, desempleo en medio de las medidas que se tomó en medio de la pandemia, ¿no? Y creo que ahí jugó un papel importante la radio, además, con algo que yo subrayo de lo que dijo Marcelo, la música. La música no como relleno ni como entretenimiento cualquiera,
sino la música como acompañante y como un derecho a ampliar nuestro oído, ¿no? Y fue la música y otros programas, otros contenidos que presentamos las radios universitarias que dieron acompañamiento y calma a la gente frente a lo que significó algo que fue terrible, inesperado. Yo diría que la pandemia ha marcado un hito, un antes y después en todo, y especialmente en nuestro campo, en la comunicación y en el quehacer radiofónico. Y ahí estuvo, yo diría, la solidaridad. Hacer buenos contenidos permitió solidarizarnos con la gente que estaba aislada, necesitada, enferma, angustiada, desesperada, ¿no? Y comenzó también a reconstruir un tejido social entre vecindad, ¿no? Entre vecinos, entre productores también, productores, me refiero a productores agrícolas que comenzaron a llegar a su casa, comenzamos a mirar el medio ambiente de otra manera, nuestros espacios, recién a conocernos entre vecinos, volvimos a toparnos digamos, a reencontrarnos con familia a través de esto que fue un sacudón para todos, ¿no? Con un alto índice y doloroso índice de fallecidos, amigos, parientes, ¿no? Era permanente las cifras, cómo iban cambiando y subiendo, y cómo cada una de ellas nos fueron abofeteando como sociedad, ¿no? Y aún creíamos que íbamos a ver cambios, ¿no? Y es más o menos como, ya pasó y seguimos en lo mismo, ¿no? Me refiero a las autoridades. Solo la radio aprendió mucho, creo, y otros espacios. Muchas gracias. Gracias, Ivanova. En efecto, llevarnos a la casa del trabajo, el compañerismo, la comunicación, el trabajo, la alegría, propulsarla también desde la radio. En medio de todo eso, pues el radiodifusor tiene que dar el optimismo y al sí mismo, al mismo tiempo, pues estar a la mirada crítica, expectante, ¿no? No reproductora. Apreciada Julieta, continúas tu línea de reflexión que se vio interrumpida también, si lo deseas, No, lo refieres a esto también, pues te doy la palabra de inmediato. Pues siguiendo la secuencia de la coyuntura de Ivanova, rápidamente les cuento las dos experiencias que tuvimos precisamente en la coyuntura del COVID. Primeramente, Radio Universidad de Guadalajara pertenece al Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Entonces, los noticieros son un híbrido. Se hacen por televisión, se transmiten por radio simultáneamente. Y se creó un programa dedicado al COVID, coronavirus, la pandemia, se llamó, durante más de 2 años. Acaba de emitirse la última emisión hace unos 10 días, más o menos. Y fue muy importante este programa porque, hablando de una palabra de hoy que es actualización, pues se requería actualización del tema cotidianamente, de si las vacunas llegaron, que cuál vacuna, que cómo están los hospitales. Entonces se creó este programa con coberturas y distintos reporteros de distintas unidades del mundo para ver qué estaba pasando en cada lugar del mundo, etcétera. Entonces este programa pues fue vital, al menos en Guadalajara, y se transmitió en otras televisoras de Latinoamérica. Algo muy importante de cuando estuve yo en el doctorado en Barcelona, nomás les quiero comentar como un paréntesis, es que allá no hay radios universitarias. Así que somos afortunados aquí en Latinoamérica de tener radios universitarias. Yo no me lo imaginaba. Sí hay emisoras públicas, más no universitarias, que es distinto. Por otro lado, nuestra experiencia fue interesante en ese sentido también, porque nos confinaron, también tuvimos que hacer radio desde casa. Entonces, 2 cosas que les quiero contar. Una, a través de un sistema, se dio acceso a la computadora de la radio a un par de compañeros desde sus casas. Entonces, otros compañeros se compraron sus micrófonos y su equipo para hacer los programas desde su casa, grabarlos y se los enviaban vía WeTransfer o algunos otros medios a los compañeros que tenían acceso a las computadoras de transmisión y los colocaban ahí en carpeta. Y tuvimos guardias de
únicamente en radio los que le llamamos operadores de transmisión, y ellos hacían los playlists con cada programa, y estuvimos pues más de un año haciendo radio desde casa y salimos adelante, no se alteró la programación habitual y pues logramos este reto que fue muy importante para nosotros hacerlo desde casa. Esa es una. Y por otro lado, parte de lo que me había faltado comentar hace unos momentos es el vínculo que nosotros tenemos en Radio Universidad o procuramos tener con intelectuales, con artistas, con oradores, con profesores, y la idea de propiciar el diálogo. Y entre otras cosas, por ejemplo, en todo el confinamiento, se hizo una campaña que se llamó Poesía Emergente. Y tuve la oportunidad, porque tenemos, les decía, el vínculo, por ejemplo, con los poetas de Guadalajara, de pedirles un poema de lo que estaba pasando en ese momento, exprofeso, para que se escuchara en radio. Se llamó Poesía Emergente. Y también tuvimos comentarios de los artistas de Guadalajara, pintores, gente de teatro que estaba en su casa, donde platicaba de su experiencia y lo transmitíamos también por radio. Entonces, algo muy importante durante esta coyuntura del confinamiento fue que ese vínculo ya establecido de años nunca se perdió, sino se estrechó más. Ese es un punto que quería comentar. Y otro punto también es el tema que ya se mencionaba. Otra cuestión de hoy, además de la actualización, es el on demand o el bajo demanda. Entonces, para nosotros ha sido muy importante, primero, detectamos que la mayoría del auditorio ya no nos escucha por ondas hertzianas, pero nos sigue escuchando por la página web. O sea, no hemos perdido el poder de convocatoria. Y esto también nos ha llevado a tener un podcast de cada programa. Y las nuevas generaciones no tienen que escucharlo ni tener esa camisa de fuerza, que si le puedo llamar así, que se tenía que a través de la onda hertziana, que si no escuchas un programa en ese horario y ese día ya no lo puedes volver a escuchar. Y tenemos, por ejemplo, como yo comentaba, que atendemos a distintos nichos, programas de humor. Hay un programa de humor muy exitoso que tenemos, se llama La Chora Interminable, que hacen dos caricaturistas que se hacen llamar moneros en Guadalajara y que ha llegado a tener 100,000 descargas de podcast mensualmente y se ha mantenido, ¿no? Entonces esto ha sido muy importante porque los escuchan en otros lugares del mundo, no necesariamente los de Guadalajara. Y bueno, ya me mencionaron esto. Y bueno, solamente por último, hablamos de el mediar y del vincular, o sea, de que tenemos ya establecido un vínculo y que hay que procurar mantener esos vínculos que tienen las radios universitarias y públicas con su auditorio, pero también con determinada calidad que son los artistas e intelectuales. Ya, termino. Muchas gracias, Julieta. Muy importante tus apreciaciones, que vincularían lo tuyo de la poesía con lo que decía Ivanova, con la música. La poesía y la música como derechos y a la vez como consuelos, digamos, ante una sociedad movida por el miedo, especialmente en el COVID, que hasta cierto punto el miedo pues favorece al poder y el poder incentiva al miedo, ¿no? De pronto, casualmente se vinculaba lo político con la COVID. En el caso de nuestro país, lo logrado en octubre del 19, parar las medidas neoliberales, pues con el confinamiento el gobierno se las lanzó todas en leyes en la asamblea, tranquilitos, sin que nadie vaya en las calles. Para mayo, pues nos arriesgamos algunos a salir con distanciamiento y mascarillas, como unos 200, y nos reprimieron brutalmente, ¿no? Lo hicieron muy, muy bien y muy eficazmente. Asimismo mencionaba Ivanova, y tú también, esa capacidad educativa. Ivanova dice la capacidad de enfrentar las fake news. Todas estas mentiras que nos venden, pues las enfrentamos desde los espacios que tenemos. Una radio universitaria enfrentando a los grandes canales, imagino, no sé, allá Televisa y esas corporaciones que tienen un discurso de poder, ¿no? Y pues aquí se pasaba Bob Esponja, el mundo se caía
Y aquí pasaban los canales Bob Esponja en la televisión para tenernos quietitos viendo esos dibujitos. Pero bueno, más bien doy la palabra a Marcelo Alvarado, que nos va a dar sus importantes reflexiones. Y antes de dar la palabra, un comercial. Queridos amigos, pregunten, elaboren sus preguntas. Están gustosos, estaremos gustosos a responderlas, y de esta manera pues enriquece este diálogo, este panel de esta mañana, la radio universitaria y la coyuntura. Marcelo, por favor. Bueno, nosotros acá en la radio USACH y la gran mayoría de los medios seguimos funcionando de manera normal. Podíamos trasladarnos en toque de queda, fue una de las demandas que hicimos los medios de comunicación al gobierno del presidente Piñera. Teníamos salvoconducto, entonces no paramos nunca. Parte del equipo de la radio, la que iba a trabajar a la radio para sacarla al aire, y nuestros colegas que hacían los programas, por suerte habíamos comprado tecnología que les permitía sonar de manera digital desde sus casas. Entonces eso permitió mantener los programas desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días en vivo. Entonces eso fue una cuestión que nos facilitó bastante el tema del trabajo. Éramos un pequeño grupo de personas las que nos trasladábamos a la radio, manteniendo claramente todas las medidas de seguridad, de distanciamiento, utilización de mascarilla, y la radio está dentro del campus universitario, así que aparte de lo que teníamos que cumplir por protocolo, al ingresar al campus también había otro protocolo, así que estamos muy bien cuidados en ese sentido, así que no paramos nunca la transmisión. Pero me hace mucho sentido lo que dice Julieta y también Ivanova, en el sentido de a veces me he puesto a pensar y como que echo de menos esa situación. Echo de menos lo de la pandemia en el sentido de que uno podía innovar tal vez en poner radioteatros. Que un elemento tan que a uno cuando pequeño, a nuestros papás o nuestros abuelos, lo hacía pensar y lo hacía irse a otro mundo, evadirse de la situación que se vivía por el COVID. Y eso lo implementamos y nos fue muy bien, la gente quedó muy, muy contenta de esa práctica, de volver a instalar el radioteatro en una radio abierta en Chile. Fue un punto, creo que yo destacaría. Otro punto, lo que decía Ivanova, tiene que ver con el tema de la música. La música fue compañía en este periodo. Lo que decías tú, Alexis, imagínate, te quedaste con tu mamá un mes y medio. Bueno, qué suerte, porque tu mamá, o si no, hubiera estado sola un mes y medio. Y como todos sabemos, la radio es compañía, la radio se coloca y uno hace otras cosas y la radio siempre está funcionando. Siempre está ahí para darte compañía, y sobre todo la gente que pasó sola gran parte de esta cuarentena, como en todos nuestros países, fueron cuarentenas larguísimas. Y uno de los puntos que creo que es relevante destacar es el rol que cumplimos también en la información, en combatir la fake news, en sacar al poder a enfrentar las críticas. Las pocas ayudas sociales que hubo en un inicio, por lo menos acá en Chile, poca ayuda económica para las familias. Tuvimos que recurrir los chilenos a sacar plata de nuestros fondos de pensiones para poder mantenernos vivos durante 5 meses. Son situaciones que como radio universitaria nosotros las abordamos. ¿Y cómo las abordamos? Las abordamos con académicas y académicos de la universidad, con economistas de la universidad, para ver hacia dónde podía ir el gobierno de sacar un trocito de acá de dinero, cómo deberían ser las ayudas, si deberían ser muy focalizadas las ayudas o deberían ser generalizadas las ayudas. Si una persona, aunque fuera de una clase pudiente, tenía problema económico, ¿por qué no iba a poder acceder a una ayuda estatal? Esas son las temáticas que nosotros pudimos abordar y pudimos darle vuelta a esto programa a programa, entrevistando a las autoridades, entrevistando a académicas y académicos, entrevistando a gente que muy pocas veces tiene tal vez voz dentro de los medios tradicionales, que también creo que es un rol que tiene la radio universitaria, que es darle voz a los que no tienen voz, darle voz a aquellas personas que levantan una demanda, como en Chile, por ejemplo, la demanda del agua. Como les comentaba hace un ratito, el agua es privada en Chile, entonces hay lugares donde se han plantado aguacates o palta, como les decimos acá, y los cerros son verdes, pero la comunidad no tiene agua, porque le han sacado todo el agua a esa comunidad para regar los paltos. Y esas muchas veces se invisibilizan en los medios tradicionales, pero como radio universitaria nosotros tenemos que estar atentas y atentos a lo que sucede. Yo también hacía clase en la Universidad de Chile durante 10 años, periodismo radiofónico, y claro que me nutría de mis estudiantes, pues.
me nutría de los comentarios que tenían ellos. Ellos desde el año 2010, 2011 hablaban de una nueva constitución, cosa que los adultos se reían y nunca pensaban que ellos querían esa situación. El tema del feminismo, que es muy, muy fuerte acá en Chile, también levantado desde el año 2010, 2011, 2012, y eso uno lo tiene que llevar también y plasmarlo en una radio universitaria. Las cosas que está hablando la comunidad es una cuestión que muchas veces se pierde en las radios que son, podríamos decir, comerciales. Yo vengo de ese mundo, yo vengo de las radios comerciales desde siempre. Esta es mi primera experiencia, llevo 3 años recién en radio universitaria, entonces yo llevaba estas temáticas a la radio comercial y muchas veces me decían, no, veamos otro tema, veamos la coyuntura, entrevistemos a este político, entrevistemos a este otro político. Por ejemplo, acá en Chile hubo una polémica interesante cuando el presidente Piñera anunció la compra de vacuna a la China Sinovac, que llegaron millones de vacunas en julio o agosto del año pasado, o antepasado, 2021 pasado, o no, el 2020. Y, no, perdón, 2021, sí. Claro, y el presidente Piñera se levantaba con que había hecho un tremendo negocio, y nosotros entrevistamos al rector de la Universidad Católica diciendo que ellos habían hecho el negocio, que fueron al gobierno a pedirle plata para que los apoyara para comprar 20 millones de dosis y el gobierno le dijo que no. Eso nos dijo el rector de otra universidad a nuestro medio de comunicación. Y de ahí reventó esta situación. Entonces también el tema del reporteo, el tema de leer otros medios de comunicación, de darle una vuelta a lo que está sucediendo en Chile, en ver tal vez enfocarse en qué otras voces pueden estar presentes dentro de esa discusión, creo que para la radio universitaria también es relevante y también nos puede posicionar como un medio de comunicación creíble, como un medio de comunicación crítico que tiene que ser una radio universitaria, crítico como es la universidad, como es la investigación, crítico, diría yo, a la sociedad en que vivimos. Entonces, por ahí partiría yo en cuanto a, no sé, como decía Efraín, tratar de conseguir más audiencia, yo creo que siendo crítico, siendo cuestionador del poder y también mirando desde otro punto de vista cómo funciona nuestro país. Y nuestros académicas y académicos nos pueden dar claramente una visión crítica de lo que sucede en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Ya, ahí teníamos la poesía, Julieta, Ivanova, música, Marcelo, el teatro, el radioteatro, y esa capacidad magnífica de ponernos un momento en otra realidad sin verlo. Esa era la magia de los que somos pues más viejecillos aquí, que la disfrutábamos, en especial con el radioteatro mexicano en su tiempo, No sé, Julieta, si recuerdas allí, Rayo de Plata y el famoso Calimán que oíamos en nuestra infancia. Pero, pues, el tiempo avanza y de inmediato mejor doy la palabra a Efraín Luna. Por favor, Efraín. Gracias, Alex. Sí. No hables mucho de edad, mírame el cabello nomás, así que vamos a estar con algunas dificultades. Bueno, yo escuchando a ustedes, he visto lo que hemos hecho también nosotros durante la pandemia. Todo, creo que todo, casi todo. Música, poesía, hay un programa que se llama Poesía y Jazz, por ejemplo, muy, muy interesante, hecho por estudiantes. Cuestiones de tipo psicológico, un programa que justamente se llamaba, y se llama todavía, ¿y ahora qué hago? Porque la gente no sabía qué hacer, y ahí estaba. Pero también hablando de la coyuntura, la radio universitaria, al menos en la Universidad Católica, entró en la parte política. Y hacer o preguntar a los políticos cuando están en campaña no es fácil, es un poco difícil. Pero los estudiantes, ideas de los estudiantes, le hicieron un programa con este nombre. ¿Usted le cree? Así se llama el programa. ¿Usted le cree? Entonces, cuando invitábamos a los políticos y decíamos, bueno, está invitado al programa, ¿usted le cree? Tenían algún tipo de dificultades. Es lo que estamos poniendo. Y era como un reto llegar a la universidad a hablar sus propuestas, sobre todo estamos hablando de propuestas ya en cuanto a alcaldías, inclusive estaban para el presidente de la República. Entonces, ¿usted le cree? Fue un reto para los universitarios, pero al mismo tiempo algo muy interesante porque poníamos en duda, antes de que él llegue, o mientras estaba hablando, de que
si el mensaje que está dando a la ciudadanía era el correcto. Y había mucha gente que daba opiniones a través de las redes sociales a favor o en contra, que inclusive lo hacíamos al final, bueno, hay un porcentaje importante que cree en este candidato o hay un porcentaje importante que no cree en lo que usted dice. El reto del candidato sería, ¿qué cosa? Hacer factible o irse en contra de esa postura que habían tenido los oyentes. Entonces, creo que ahí creamos primero una audiencia importante, interesante, quien no le interesa la parte política o las promesas de los candidatos, asisten en contra, les gusta conocer, y es meterse en temas de coyuntura, Alexis, porque esa es también la tarea que debemos tener. No podemos solamente quedarnos con temas de tipo cultural, científicos, no, tenemos también que entrar en temas de coyuntura. Por ejemplo, el tema ahora mismo del fuerte invierno en el litoral e inclusive en la parte de la sierra que prácticamente dejó con serios problemas los caminos. Ahora mismo el tema del banano en Guayaquil y en las provincias del litoral es un tema muy serio porque hemos dejado de exportar millones de cajas de banano hacia Ucrania, ¿verdad? Y hacia Rusia. Entonces, esto es un tema serio para los agricultores del litoral ecuatoriano. ¿Cómo no tratar esos temas en la radio universitaria? Porque una caja que se vende a $6, o que oficialmente estaba a $6, o un poco más de centavos, se estaba vendiendo en 50 o en 60 centavos la caja. Y hablan los productores que solamente producir una caja les lleva más o menos $3. Entonces lo están vendiendo. Inclusive el banano lo riegan en los caminos para obstaculizar el tránsito, para ver si alguien los escucha. Entonces, son temas coyunturales que la radio universitaria debe hacerse eco también. Ahí hay muchos estudiantes que, por ejemplo, están en la provincia del Oro, muy cerca de Guayaquil, estamos hablando de una provincia vecina, pero que estudian y que forman parte también de ese tipo de problemáticas que se dan en el país. Entonces, ¿cómo no tomar o estar en los temas coyunturales del país? Otro tema también muy importante es la violencia. Ustedes conocen que Guayaquil se ha convertido en una de las ciudades más violentas del Ecuador y que también estamos con un tema muy difícil a nivel de Latinoamérica. Inclusive, y Julieta sabe de lo que estoy hablando, se hacen comparaciones con algunas ciudades de México por el tema del narcotráfico. Es un tema muy serio. ¿Cómo no tocar ese tema en las radios universitarias, al menos para orientar a los jóvenes de cómo lo difícil que es entrar en ese mundo de las drogas o el tráfico, la venta de drogas, y de alguna manera no dejarse llevar por esas circunstancias? La radio universitaria tiene que estar en esos problemas. Entonces, yo creo que si no tratamos temas de coyuntura, la radio universitaria podría alejarse de lo que la ciudadanía quiere. Estoy terminando ya, Alexis, y creo que, primero, sin estar cerca, creo que telepáticamente, no sé, quiero llamar a esto, ese tipo de mensaje, nos estamos entendiendo o estamos haciendo tareas muy similares, y eso me parece bien, o al menos me dice que estamos en el camino correcto, porque hay que trabajar para la ciudadanía y para ese gran conglomerado que es el sector universitario. Nada más, Alex. Muchas gracias, Efraín. Las delicias de ser moderador es poder compartir el diálogo de manera directa, pero también el rol de ser el malo de la película, la tarjetita blanca ahí disimuladamente. Muchas gracias a todos los queridos amigos que han participado hoy. Se quedaron un montón de ideas sobre el tapete, estoy seguro. Se quedaron un montón de temas por desarrollar. Lastimosamente el tiempo nos constriñe, y al mismo tiempo pues es un espacio para nuestros asistentes, a quienes están conectados por Facebook Live, quienes están siguiéndonos directamente en este panel,
pues están abiertas las preguntas que con la ayuda de mi querida Lorena Ayala vamos a realizarlas. En ese sentido, pues abro el foro para todos y todas, y si quieren precisar la respuesta, pues también pueden simplemente decirlo. Quisiera que me responda tal o cual de los panelistas. Adelante con ellas. Lore, espero. Vamos con eso. Les comentaba que no tengo ninguna pregunta en el chat. Veamos si es que ya se van animando y tenemos alguna, ¿ya? Si no hay preguntas, no hay problema. Si se van animando, pues igualmente podríamos dar reflexiones brevemente, palabras de cierre, palabras finales de agradecimiento de nuestros queridos amigos. Como decía, se quedaron en el tapete muchas cosas. Me dice Ivanova, brevemente, ¿qué quisieras decirnos como cierre y agradecimiento a tu participación? Bueno, primero creo que es importante abrir estos espacios, encontrarnos con colegas de otras latitudes, siempre es bueno porque a veces creemos que solo a nosotros nos ocurre y es importante ver esto. Esto nos acerca, inclusive pensando en líneas de investigación, en líneas de producción que en algún momento se pueden dar entre colegas de varios lados, ¿no? Lo otro es la reflexión sobre la producción radial, sobre el rol de las radios universitarias. Es una reflexión permanente, ¿no? Creo que la segunda década de este siglo, el desarrollo tecnológico fue exponencial y sin embargo la pandemia aceleró aún más y eso nos colocó en otra situación, en otro momento, que también nos hizo reflexionar y pensar en otras formas de hacer radio y radio universitaria, ¿no? Con las características muy bien explicadas en este panel. Creo que es importante seguir, como les digo, reflexionando sobre esto, no descuidarnos. Es cierto que los jóvenes están ahí en los podcasts, pero no se olviden de nosotros, los más grandes, los viejos, los que estamos ahí, que todavía nos enganchamos a ese dial, a lo mejor que aprendemos a escuchar ya la radio en nuestro teléfono. Es importante también considerar, ¿no? No nos olvidemos de esos otros públicos. Eso es, me parece, que quisiera resaltar. Ha sido un gusto contar con tan importantes contertulios y sobre todo lo que se ha vertido aquí ha sido un aprendizaje también para mí. Insisto, felicitar a este tercer aniversario a Radio Voz Andina Internacional y seguro les auguramos muchos éxitos en el resto de sus años y que larga vida a Radio Voz Andina Internacional. Gracias. Muchas gracias, Iva, y un abrazo fuerte también para ti. Espero que nos visites y te visite en Radio Universitaria una de estas, para recordar los viejos tiempos. Mi querida Julieta, por favor. Pues bueno, mi última reflexión sería de la radio como una herramienta fundamental, por ejemplo, para la educación. El reto, nunca olvidar eso, que estamos obligados a estar en una constante actualización, en una constante transformación, porque a lo contrario a lo que quizá algunos puedan decir, la radio no está muriendo. No es cierto cuando decían que llegó la radio que se iba a acabar la prensa escrita, etcétera. Yo creo que podemos seguir en constante transformación y no creo que la radio vaya a morir, porque no creo que haya un medio con tanto poder de penetración como la radio en sí como medio de comunicación. Y cerrando con la idea de Efraín, es que estamos en sincronía. Yo creo que era la palabra importante, ¿no? Que hay una sincronicidad entre los que hemos estado aquí presentes, porque coincidimos en ideas, coincidimos sobre todo también en el gran compromiso, que esa es una palabra muy importante también que tenemos las radios universitarias y públicas, y además, aunque sean privados, también los medios de comunicación, yo creo que tienen
o tenemos pues un compromiso muy importante. Así que, bueno, con esto cerraría y agradeciendo también el honor de participar con todos estos importantes, interesantes panelistas y también, como dice Ivanova, pues felicitar y larga vida a la radio, a la Voz Andina en Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Mucho gusto de conocerte. Espero que los visites. Espero también regresar a la bella Guadalajara pronto y vernos ahí. Larga vida, parece la consigna de rock, long life, rock and roll. Larga vida a la radio, sí, sin duda. Marcelo, por favor. Sí, me gustaría colgarme de la pregunta que hace Ramiro Carrillo, creo, para contestarle. Ahí dice, ¿quiénes dirigen la opinión, el enfoque sobre la coyuntura en las universidades? Bueno, yo creo que el que dirige finalmente la radio, el director o directora de la radio del medio, es quien finalmente da el enfoque que lógicamente va dentro de todos los márgenes periodísticos que te puede poner un jefe o te puede poner una rectoría o una prorrectoría. O sea, son temáticas que a la universidad le interesa tocar. Los puntos de vista, según mi opinión, tienen que ser los más amplios posibles. Y siempre buscar esta visión crítica que les comentaba hace un rato. Yo me quedaría con una reflexión sobre lo que es que nuestras radios sean más escuchadas, el desafío de cómo llegar a más personas, de cómo llevar el mensaje de nuestras casas de estudio, de nuestras académicas y académicos, de la visión crítica que tienen nuestras universidades de la sociedad. Yo creo que ese es un desafío súper interesante que uno se tiene que plantear. ¿Cómo lograr más oyentes? Aunque no sea por dinero, sino por injerencia. Siempre he entendido que la radio universitaria tiene que tener un rol público, pero tiene que tener una injerencia importante. Tiene que tener, como les decía hace un ratito, voz a los que no tienen voz, opiniones críticas sobre lo que es la realidad y la actualidad nacional. Así que yo dejaría eso como desafío, cómo atraer más oyentes a nuestras radios para tener más poder, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de poder incidir en políticas públicas, poder incidir en la política nacional, poder incidir en levantar temáticas que muchas veces están ocultas porque a los medios tradicionales no les interesa llevarlas y sacarlas a flote. Así que yo dejaría esa reflexión para ustedes, colegas, por favor. Muchas gracias también a la Radio Voz Andina Internacional por esta invitación. Lo pasamos muy bien. Muchas gracias, Marcelo. Gracias también por la respuesta inmediata a la pregunta. En la misma línea, Efraín, si es que quieres tú, puedes abundar en la respuesta o dar también tus palabras para despedir este panel, agradeciéndote también profundamente y esperando volver yo al Guayas. Esta es la casa de todos, así que es la casa grande. Bien, solamente una reflexión adicional. Yo creo que también tenemos que escuchar a los jóvenes. Julieta hizo una buena reflexión cuando dijo, escuché a una sobrina y me dijo que escuchaba en Spotify las noticias, etcétera. Yo creo que sí. O sea, está bien que pensemos también en gente que tiene algún tipo de cositas blancas en la cabeza, ¿verdad? Pero también tenemos que orientar a los jóvenes. Y hay una desorientación, una falta de contenidos en lo que ellos hacen. Y les voy a contar una idea que me parece loca, pero que nació también de un grupo de estudiantes en la radio de la Universidad Católica. Hay una red que es para los jugadores, se llama Twitch, para los que juegan en línea, el Twitch, ¿verdad? Juegan en línea. Y entonces me dice, pongamos un programa ahí en Twitch. Digo, ¿cómo va a ser si ahí solamente juegan los chicos ahí? Vamos a ver. No me van a creer, pero el primer día tuvimos 5 conectados, el segundo día 50 conectados, el tercer día 200 conectados. O sea, en 3 días subimos en lo que en Facebook Live de repente llegamos a 50, 60 conectados al mismo tiempo, estoy hablando, ¿no? Entonces, ahí había una cosa que posiblemente podríamos explorar. La gente que estaba jugando le dio por escuchar
a los chicos que estaban haciendo su programa de radio, obviamente con contenidos, con orientación, pero también con diversión. Entonces, no dejemos de escuchar también a los jóvenes, porque es el mundo de ellos también, y tenemos que buscar la forma de enamorarlos a la radio, porque si no, de alguna manera, podríamos tener algunas dificultades. Y estoy de acuerdo con Marcelo, con Julieta, con Ivanova, de siempre buscar más audiencias porque estamos dando buen contenido y de eso estemos seguros. Nada más mi reflexión y un gusto también. Muchos años para la Voz Andina Internacional, que es la que nos invitó, y obviamente vamos a retribuir en cualquier momento eso cuando estemos también de aniversario. Ya tenemos 14 años, vamos a nuestra fiesta rosada, nos dicen por ahí. No sé cómo nos va a ir. Nada más. Va a ir muy bien. De hecho, ahí somos los más pequeñitos, con nuestro tercer aniversario ahí frente a nuestros colegas con tanta experiencia. De mi parte, queridos amigos, todos, mi agradecimiento profundo, mi agradecimiento también a Radio Voz Andina Internacional por haberme invitado a moderar este panel en el cual he aprendido mucho, me he divertido mucho también. Y a todos ustedes, queridos radioescuchas, queridos asistentes a este panel virtual, les agradezco haber estado con nosotros. Les invito a sintonizar radio, a sintonizar las radios de nuestros colegas, que Marcelo la puso en donde encontrarles. Ustedes también pueden acceder, pronto les daríamos información dónde encontrar, dónde sintonizar la radio de Guadalajara, la radio de Guayaquil, la radio de la Universidad Central de mi amiga Ivanova, y a seguir sintonizando los programas de Voz Andina Internacional. Y ahí me subrayo yo mismo, en particular, Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves a las 7:30 de la noche. Un abrazo fuerte a todos, buenos días, gracias Lore, gracias Cora, gracias Ramiro. Gracias. Buenos también. días, hasta luego, muchas gracias. Chao, que vaya bien. Felicidades a todos, chao.